Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a ver hoy lo que es conectores, el tema 6, ¿sí? Este tema que está acá. En razonamiento verbal hay pocos temas en los que tú tienes que estudiar la teoría. Uno de esos pocos temas es precisamente este, ¿no? Este que está acá, conectores, ¿no? En sinónimos, si te das cuenta, lo que te pide es saber significados, ¿no? La teoría son 5 líneas y se acabó, ¿no? Ya está. Hay una tipología tal vez que pueda aumentar 5 líneas más, pero más no hay. O sea, la teoría de sinónimos es bien breve, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, ¿no? Claro, porque si lo aplicamos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista lingüístico, es mucho más, ¿no? Pero vayamos a lo concreto. Entonces es bien breve. Sinónimos, antónimo, término excluido, series verbales, es brevísimo. Pero conectores te pide saber los tipos, la función, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el trabajo es netamente tuyo, es solamente tuyo, nadie más. Si deseas aprender este tema, tienes que necesariamente leer la teoría. Yo te puedo poner aquí el cuadro, te lo puedo dibujar, te puedo poner ejemplos, todo lo que tú quieras, pero si tú no te aprendes los conectores y su función, en vano es. ¿Ya? Acá ya no es tanto por práctica solamente. La práctica es importante, pero mucho más importante que la práctica es que tú sepas el conector, su función, su valor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa va a ser tu tareita inicial. Tienes que estudiarte la teoría. Yo te lo voy a tomar en el examen. Te voy a tomar una práctica calificada donde te pida la teoría, que está en tu página número 28. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Ver la resolución. Dice, lee atentamente y completa con el conector adecuado para cada oración. El investigador debe ser capaz solo de conectar el problema. La similitud entre conectores y oraciones incompletas es que existe esto que está acá. Lo que llamamos los rastros verbales. Un rastro verbal es un indicador, una palabra o más que te dice más o menos qué está faltando. El investigador debe ser capaz. Si te das cuenta, va a venir necesariamente una preposición, ¿no? Está en una característica. ¿Por qué? ¿Por qué característica? Porque dice solo de constructor el problema. O sea, debe tener una característica, pero esa característica no es la única. Tendría que tener otra más. ¿Por qué, profesor? Porque dice de conceptuar el problema. También, ese también que está haciendo, suma. ¿Te das cuenta? Entonces, en el primer caso, ¿qué tenemos en el primer caso? Nos está poniendo un espacio, nos deja un espacio y nos pone un conector, pero este conector tiene que ser necesariamente una preposición. ¿Cómo sé yo que después tiene que sumar? Porque antes que viene, también. ¿Y el también qué es? Tú que sabes teoría o que vas a saberla, te vas a dar cuenta que el también es un conector de tipo copulativo, así se les llama, copulativo. ¿Qué es lo que hace? Suma o avanza en la oración. ¿De acuerdo? Ah, ya. De verbalizarlo de forma clara, precisa. Clara, precisa. Mira, mira. ¿Qué está haciendo? Dice, verbalizarlo. Verbalizarlo. ¿Cierto? De forma clara. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Después de clara, ¿qué te pone? Coma, precisa. Precisa, ¿sí o no? Puntos suspensivos, accesible. Accesible. Si te das cuenta, acá hay un elemento, mira, mira, mira. Acá hay un elemento, clara. Acá hay otro elemento, mira, precisa. Entonces, ¿acá qué tiene que haber? Si ya te he nombrado dos elementos, y acá le está diciendo que es accesible, está dando una característica, el conector que vaya acá también tiene que ser copulativo. O sea, también tiene que sumar, tiene que avanzar. Y entre los copulativos más comunes, ¿cuáles tenemos? Tú que vas a aprenderte la teoría, te vas a dar cuenta que los tres más comunes son estos. I, E, ni. Y el cuarto, si quieres, el que. Ya está. Ya está. Esto yo te lo puedo poner, te repito, pero si tú no te lo aprendes, en vano es. ¿De acuerdo? Ah, entonces, ¿qué está haciendo? Enumera, profesor. Claro, si suma, ¿qué tiene que haber para sumar? Tiene que haber elementos. ¿Sí o no? Si hay elementos, ¿qué está haciendo? Está enumerando. Ah, claro. Usted ha puesto uno y dos. Claro, clara, precisa. Tiene que ser entonces un copulativo. Un copulativo. I, E, ni, que. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos entonces? El investigador debe ser capaz de o no. Profe, ¿preposición iría bien? Sí, por supuesto. Puede ser de conceptar el problema, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos el solo. Ah, entonces el de ya no va. Exacto, exacto, exacto. Pero, ¿y después, profesor, iría copulativo o no? Sí, tiene que ir copulativo. Tiene que avanzar. El investigador debe ser capaz no solo de,
conceptuar el problema. Ese no está comparando, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa. ¿Podría ir el O? ¿Podría ir acá un O? ¿Le ponemos un O? No, profesor, no puede ir un O. Pregunta, ¿por qué no puede ir un O? Porque el término O es disyuntivo, profesor. ¿Y qué significa disyuntivo? Que me da la elección entre dos elementos. Si viene el O, significaría que yo tengo que elegir entre dos elementos. Pero acá no me da la elección, porque pondría uno acá y otro acá. Acá lo que está haciendo es enumerando. Por lo tanto, tiene que ser copulativo. Sería entonces letra B. No, sino I. ¿De acuerdo? 2. El poder está en manos. Políticos rutinarios. Acá tiene que ir sí o no, sí o sí, lo que es una preposición. Rutinarios, escépticos manejados. Otra vez, mira, otra vez. Cada vez que tú ves que enumere, es altamente probable que sea copulativo. Porque está enumerando. ¿Qué es acá? Te lo leo. Rutinarios, escépticos, manejados. Mira, rutinario, ¿sí? Lo monótono, lo común, lo que se repite. Escépticos, que no creen, incrédulos. Ya te mencionó dos. Ya con mencionarte dos es plural, ¿de acuerdo? Ya puede ir fácilmente. Y sí, acaba de ir entonces. El poder está en manos de la preposición. Políticos rutinarios y escépticos, manejados por una poderosa plutocracia. ¿Qué es una plutocracia? Gobierno de los ricos, como Estados Unidos, el gobierno plutócrata, Donald Trump, ¿de acuerdo? Letra D. No llegó a defender la cuestión agraria. Él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden. Allá, cuando dice él mismo, ¿qué está haciendo? Me está señalando a un personaje principal, ¿sí o no? Y después, ¿qué te dice? Su esposa sí lo hizo. Ah, entonces, si hablamos de cuestión agraria, ¿a qué podemos estar haciendo referencia? A la decisión de un jefe de Estado, de un presidente, ¿sí o no? De un ejecutor. Ah, él no se sentía lógicamente ligado al viejo orden, su esposa sí lo hizo. Lo consideraba un proyecto plausible, o alguien que tuviera la batuta, el liderazgo, ¿no? De repente un presidente regional, un alcalde, no sé, un terrateniente tal vez, ¿no? No iba a defender la cuestión agraria porque él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden. En cambio, su esposa sí lo hizo, ya que consideraba un proyecto plausible, ya que lo consideraba. ¿Por qué lo hizo? Porque lo consideraba un proyecto plausible. ¿Qué es plausible? Digno de aplauso. En la 3, letra A. No era buen poeta, un gran ensayista que descolló. Si te das cuenta, en la 3, la última palabra de la oración dice plausible. Mira, vamos a ponerlo por acá. En la 3 tenemos la palabra, mira. Plausible. En la 4 tenemos la palabra descolló, que viene de descollar. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo claramente la presencia de ¿quién? Del léxico. Por eso te digo, para que tú seas bueno en razonamiento verbal, la receta es una sola. ¿Qué tienes que hacer? Leer mucho, haber leído mucho. ¿Tienes tiempo? Agarra una novela, ponte a leer. Ponte a leer un cuento. Te va a ayudar muchísimo. Ya te vas a dar cuenta, y no solamente en tu colegio, en la universidad y cuando termines. Te va a ayudar muchísimo. Plausible, ¿qué es? Digno de aplauso. Halagable, ¿no? ¿Qué es descollar? Sobresalir, destacar. Mi hijo descolla en el colegio, por si acaso, ¿ah? Destaca, ¿no? ¿Ves? Léxico. No era buen poeta, sino un gran ensayista que descolló, sobresalió y obtuvo un premio literario. 5. De su destreza el matador no pudo evitar la embestida. Si dice que tenía una destreza, y la destreza es una capacidad, una habilidad, no pudo, esa destreza es positiva. Esa habilidad, perdón, es positiva. Esa capacidad, mejor dicho, esa capacidad es positiva. Ya, él tiene una capacidad y esta es positiva. Tiene una conducta y esta es positiva. ¿De acuerdo? Su conducta es positiva. Se vuelve una habilidad, se vuelve una capacidad. Allá. Y dice, no pudo. O sea, a pesar de tener esta característica positiva, él no va a destacar. Tiene una característica en la cual él sobresale, pero a pesar de ello no logra su objetivo. Si decimos a pesar, ¿qué tipo de conductor estamos utilizando? Nos vamos al cuadro si deseas. Y acá está el cuadro, se les llama adversativos.
adversativos o de oposición. ¿De acuerdo? Contraste u oposición. En la número 5, a pesar de su destreza, el matador no pudo evitar la embestida de la bestia. Hoy los doctores temen por su vida, aunque su juventud y vigor hacen abrigar esperanza. ¿Te das cuenta? Mira, pone juventud y al lado pone vigor. Vigor, fuerza. Si es joven, tiene fuerza, sí, tiene vitalidad, tiene energía. Ah, aspectos positivos, claro. Y te pone el I para sumar, ¿no? Porque el I, ¿qué hace? El I enumera, avanza, suma, enumera. Pero el I también equipara. ¿Qué significa eso? Que va a poner varios elementos a la misma altura. Por ejemplo, te digo, enséñame lo que traes en tu cartuchera, por favor. O dime, ¿qué traes en tu cartuchera? Ah, en mi cartuchera traigo lapicero, plumón, borrador, corrector y mi resaltador, profesor. ¿Te das cuenta? Has dicho, y mi resaltador. Lapicero, plumón, corrector, ¿qué son todos? Útiles de escritorio. O sea, no me vas a decir, profesor, en mi cartuchera traigo mi lapicero, mi martillo y mi zapato. Elementos de distinta naturaleza. No cabe. Entonces, ¿qué hace el I? El I va a poner a los elementos en un mismo grupo, a un mismo nivel. Si te menciona dos útiles de escritorio y viene un tercero, el I va a sumar, va a poner a los tres en un mismo grupo, útiles de escritorio. Fui al zoológico, vi un puma, un tigre, un león y un guepardo. ¿Qué son los cuatro? Félidos. ¿Te das cuenta? Entonces, el I tiene esa función también, equilibrar, va a poner varios elementos a la misma altura. Acá que nos dice, en la 5 a pesar, aunque y. En la 6 está resuelta, no hay ningún problema. La 7, el asunto era muy complejo de resolver y alguien acotó. Acotar, otra palabrita, mira. Por eso te digo, tienes que leer, imagínate que fuera tu examen. Acotar es poner ¿qué? Acotar es poner cotos. ¿Y qué es un coto? Es un límite. Por lo tanto, ¿qué va a ser entonces? Acotar. Acotar es limitar. Limitar, mira. Ya está. El asunto era muy complejo de resolver y alguien acotó, aclaró, agregó, ¿sí? Cercó todo el tema en ese punto. Lo cercó, lo redujo a un punto. ¿Qué hizo? Lo limitó. Quien dé una pista será no detective, sino brujo. Mas era tiempo ya de exponer las causas. Ese más indica pero, porque no lleva tilde. Si la llevara, sería cantidad, ¿no? Eso tú lo sabes ya desde primera y secundaria, si no me equivoco. ¿Sí? Recontraconocido ese conector. Estudié todo el año para postular a la universidad. Ya, ahí debe haber un espacio, no ha salido, por favor, tengan en cuenta, debe haber un espacio. Estudié todo el año para postular a la universidad. Espacio. No ingresé. Si estudia y no logra su objetivo, ¿qué tipo de oración es? Oración coordinada o subordinada. La oración avanza o se detiene. Se detiene. Entonces, si se detiene y opone, ¿qué está haciendo? ¿Sumando? No. Está oponiendo, profesor, claro. ¿Y los conectores que oponen cuáles son? Adversativos. Entonces, estudié todo el año para postular a la universidad. No obstante, sin embargo, pero, a pesar de ello, no ingresé. Ahora tendré que esforzarme más. Ese más es cantidad, ¿te das cuenta? En comparación con el otro, porque este tiene tilde. Más, ya que mi objetivo es ser universitario, ya que consecuencia. Letra A. Estaba exhausto. Exhausto es otra palabrita, mira. Otra palabrita. Se van a venir palabras un montón. Por eso no debes dejar títere con cabeza. ¿Qué significa eso? Si tú encuentras una palabra cuyo significado no sabes, escríbelo. Exhausto es cansado, agotado. Búscala, subrayala. Estaba exhausto, sin embargo, debía dar su mejor esfuerzo. Pues en casa le esperaban sus pequeños retoños. ¿Qué retoño? Es decir, sus hijos. 10. Era un experto de declamación, hacía brotar lágrimas de los corazones más fríos. Ahí que está haciendo, está grabando la situación, ¿no? Un término que agrave, ¿cuál sería? Incluso, inclusive, ¿sí? Entonces tenemos la letra D, en, incluso, por. En la letra E dice haciendo hasta, guión, por. Le falta el por también, agrégaselo por favor, ¿ya? La 11 es un ejemplo, está resuelto. La 12, brillaba su risa.
La sombría atmósfera de la pena, nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. Dice, profesor, pero es incoherente, ¿no? O sea, ¿cómo alguien se va a reír si hay deudos? Los deudos es porque ha muerto alguien, pero puede ser un bebé. De repente una mamá está con su bebé en un velatorio, es la hija, un personaje importante en el velatorio, y de repente el bebé no es consciente de lo que está pasando. Claro, un bebé no. Un niño tal vez sí, no, pero un bebé no. Entonces el bebé ¿qué hace? Se ríe. Y todos están ahí en silencio, pero el niño comienza a reír. Imagínate, estrepitosamente. ¿Alguien le va a reprochar al bebé? Nadie. Pero ven la risa y qué ternura, ¿no? Pero igual la pena está en cada uno de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cabe? Sí, cabe, por supuesto. Brillaba su risa sobre la sombría atmósfera de la pena. Pero nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. Claro, o sea, su risa es pasajera, ¿no? 13. Es temprano para decidir, iremos al norte o al sur. Ajá, SO es disyuntivo. SO es disyuntivo. Sabemos si podremos salir de vacaciones. Si hay una disyunción, hay elecciones. ¿Sí o no? Siempre que hay disyunción, hay elecciones. Porque lo es básicamente para que tú elijas. Decídete, ¿vas al cine o al teatro? No puedes ir a los dos. Decídete, ¿sales con María o con Marcia? No puedes salir con las dos. Hija, ¿sales con Pedro o con Mario? Papá, quiero con los dos. No se debe. Se puede sí, pero no se debe. Tienes que elegir uno o el otro. Ya. Es temprano para decidir. O sea, quiere decir que no tienen la situación clara. ¿De acuerdo? Si no hay claridad, ¿qué tipo de conector debe ir? Si no hay claridad. Después te dice, ¿no? Iremos al norte o al sur. Ahí ¿qué te está haciendo? ¿Iremos a uno o al otro? Decídete, ¿vas a uno o al otro? ¿Qué está haciendo? Te está condicionando. ¿Y cuál es el conector condicional por excelencia? El sí. Si me llevas en taxi, voy contigo. Te condiciona, ¿no? Si haces toda tu tarea, te prometo que te dejo ver televisión. Si haces tu tarea, te devuelvo tu celular. Sí, el sí condiciona. Acá tiene que ir un conector condicional. Todavía es temprano para decidir si iremos al norte o al sur. Uno de los dos, ¿no? Sabemos si podremos, ni siquiera sabemos si podremos salir de vacaciones, ¿no? Letra B en el número 13. 14. Caballero, busque posada en otra parte, descanse debidamente. Mire, hoy usted se queda, no hay problema, pero mañana va a tener que buscar otro sitio. Así que vaya y descanse, caballero. Aproveche la noche, vaya y descanse. Ya mañana buscará otro sitio. ¿Qué te está diciendo? Luego, caballero, busque posada en otra parte. Sin embargo, descanse debidamente. Hoy descansa, ya mañana buscas otro sitio. En la 14 letra B. Te dejo solamente 5, 15, 17, 18 y 19, 20. Porque la 16 está resuelta. ¿Listo? Lo resuelves, tienes 3 días, no te olvides, y me lo mandas acá. HICETNUNC3210 gmail.com. Ahí lo envía. Profesor, ¿se lo envía a su WhatsApp? No, en WhatsApp no te lo voy a revisar. Tengo que revisártelo en el correo. ¿De acuerdo? Ya te lo reviso en el correo, te envío tu calificación. Ahí. Pero se lo envía al WhatsApp. Lo siento, no voy a calificar en el WhatsApp. Porque voy a llevar un sistema en lo que es el correo, que es mucho más accesible al celular. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes que mandar la resolución. ¿Listo? Eso sería todo. Cualquier duda o pregunta me la mandas por tu correo. Nos vemos.